Bien, familia, vamos a hablar por qué es importante la salvación. Escuchamos en las iglesias cristianas evangélicas y a todos nosotros que somos evangelistas, cada vez que ingresamos al evangelio, a conocer el evangelio, a decidir conocer el evangelio, siempre nos dicen de la salvación, que tenemos que recibir la salvación, que tenemos que recibir a Jesús el Cristo, que es nuestro Salvador. Pero tenemos que ir a lo profundo, por qué es importante la salvación. No, por eso estamos aquí, para poder entender y comprender por qué es importante la salvación. Toda la humanidad no conoce su condición espiritual. Si la conociera, viviera dentro de este plan perfecto que se llama salvación. Dios ha creado al hombre y a la mujer. La creación de Dios ha sido creada para que el hombre permanezca en la presencia de Dios. Por eso que ahora es importante la salvación, porque si no tenemos la salvación, no vamos a poder permanecer en la presencia de Dios. Pero ¿acaso Dios nos ha creado fuera de su presencia? Jamás. Dios nos ha creado para estar con Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó con su espíritu de vida para poder estar con Dios. Podemos ver la importancia de la salvación en estos ejemplos. Así como los peces necesitan el agua para existir, porque a un pez cuando lo sacas del agua, muere. Así como las aves necesitan los cielos para volar. Las plantas necesitan la tierra para crecer. El hombre necesita a Dios para vivir. Seguimos entendiendo por qué es importante la salvación. La salvación no es un acto religioso. La salvación no es solamente ven, recibe a Jesús el Cristo, confiésalo y ya eres salvo. No te digo que así no sea, pero tienes que conocer el fondo, lo profundo de la salvación. ¿Por qué es importante la salvación? Por causa del pecado original, el hombre se queda separado de Dios. Estoy diciendo pecado original. El pecado original ha causado que el hombre se separe de Dios. Por eso que es importante la salvación. Es necesario que la creación de Dios conozca que necesita la salvación. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Por eso que necesitamos conocer la salvación, necesitamos tener la salvación. Pero, ¿por qué me destituyeron de la gloria de Dios? Por causa del pecado. Pero ¿cuándo aparece el pecado? ¿Dónde aparece? Entonces, tenemos que conocer el principio. ¿Cuándo empieza el pecado original? ¿Dónde se origina el problema fundamental del hombre? ¿Por qué el hombre sufre tanto? Es que está separado de Dios. Por eso que necesita la salvación. En Génesis capítulo 3, del 1 al 6, vemos cómo la serpiente, ese animal astuto que usó Satanás para poder conversar con la mujer, vemos que él, con su estrategia y astucia, busca saber qué es lo que Dios le dijo a su creación. Y vemos acá en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién dijo esta palabra? Lo dijo Satanás. Hizo una pregunta, le hizo la pregunta a la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente. La mujer le responde a la serpiente y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le dijo lo que Dios le había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Eso fue la palabra de Dios. Y la mujer le entrega la palabra de Dios al hombre.
Entonces la serpiente le responde a la mujer y le dice, no vas a morir, no morirás. Satanás hablando con la creación de Dios. La creación de Dios no puede hablar con el diablo. Satanás hasta el día de hoy, que está caminando por la tierra, habla con la creación. Y ahí viene el engaño, la mentira. Si lo que sabe Dios, dijo Satanás, por medio de la serpiente, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que Dios le dijo que no comiera, ¿qué pasó con la creación de Dios? No hizo lo que Dios dijo. Obedeció a Satanás. Ese es el problema fundamental del hombre, que no escucha, no hace la perfecta voluntad de Dios, sino cree los engaños, mentiras, dominadas por Satanás. Y acá vemos la primera vez que Dios le da el evangelio al hombre, la primera vez que Dios le da su palabra al hombre, la primera vez que Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer. Dios habló por primera vez con su creación, le dio una orden, un mandato, por lo tanto su creación solo debe obedecer. En Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estamos viendo acá que esta es palabra de Dios. Dios le da un mandato al hombre. Dios le da la orden y le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ¿qué sucede? Comieron. La mujer comió primero y luego el hombre. Acá está el problema. El pecado se origina no porque tú y yo lo hayamos cometido. Este pecado original se originó en el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Por eso es que el hombre se queda sin la presencia de Dios, porque rechazó la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Satanás. El problema espiritual inicia cuando el primer hombre creado por Dios desobedece a la orden y mandato de Dios. Entonces, las consecuencias por haber desobedecido a la palabra de Dios nos ha traído como resultado la separación con Dios. El hombre está separado de Dios. Por eso es que necesita la salvación. Es por eso que necesita salvarse de esta maldición. Por eso que necesita salvarse de este pecado original. Este pecado original lo tiene separado de Dios. Por eso que el hombre sufre, está triste, se siente vacío, tiene miedo a morirse, tiene miedo a la soledad. Le tiene miedo a la soledad, tiene miedo a tantas cosas. Fracasa, porque está sin Dios. Por eso que es importante la salvación. Necesitamos correr a la salvación. Necesitamos recibir a nuestro Salvador para que nos salve de este problema original. Acá está el problema fundamental del hombre. El hombre sin Dios está vacío. El hombre sin Dios está huérfano. El hombre sin Dios siente que le falta algo. ¿Y qué le falta? Al Salvador, a Jesús, a Cristo. La verdad, para poder salir de este problema. Este es el problema fundamental del hombre. Este es el origen del pecado. El hombre sin Dios se convierte en un pecador. El pecado es estar separado de Dios. Y cuando el hombre está separado de Dios, está en pecado y se vuelve pecador. Se vuelve pecador. Y como pecador hace cosas
que están dentro del otro reino, del reino de las tinieblas. Porque al quedarse huérfano, viene Satanás y lo toma. Y deja de ser hijo de Dios y pasa a ser hijo del diablo. Por eso es importante la salvación. Esta separación es el pecado original y el problema fundamental del hombre. Génesis 3:7 vemos entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y delantales. Pero las hojas de higuera no te libran de una tormenta. Las hojas de higuera no te protegen de un desastre. Las hojas de higuera se van con el viento. Por eso que el hombre necesita la salvación. Necesita estar con él. Por causa de esta desobediencia, el resultado fue desastroso. El hombre se queda sin el Espíritu de Dios. Se queda en pecado, con el pecado original, como dice Génesis 3:7. La maldición cae a la tierra. Está escrito en Génesis 3:17 y 19, 18 y 19, que lo vamos a ver. Lo vamos a seguir estudiando todos los miércoles. Satanás opera en la humanidad porque Satanás entra en la tierra. Porque la creación de Dios lo dejó entrar. No tenía por qué hablar con la maldad. Está en Juan 8:44. Y lo vamos a seguir estudiando. Es por esta razón que es importante la salvación. La importancia de la salvación es necesario para poder ser salvos del pecado, de la maldición y de las estrategias de Satanás. El pecado es la separación del hombre con Dios, como hemos visto en Génesis capítulo 3, versículo 7. La maldición está escrita y tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, porque es la maldición que tiene que consumarse. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. De esta maldición tenemos que ser salvos. Aquel que sigue sufriendo, fracasando, buscando dinero para resolver sus problemas, pero si no sale de la maldición, nunca va a encontrar la respuesta. Es por eso que es importante la salvación, porque el único que anuló esta maldición fue Jesús el Cristo. Es lo que tienes que conocer, es lo que tienes que enterarte, es lo que tienes que aprender, porque este mensaje es muy profundo y hay tanto por enseñarte para que puedas consumar y anular esta maldición. Este es un acta. Las estrategias de Satanás es algo que se mueve en la tierra. En Juan 8:44, Jesús le dijo a los religiosos y a todas las personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Quién te está hablando ahora? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del mal o el Espíritu de las tinieblas? ¿A quién le estás creyendo? Satanás con sus estrategias habla de mente, engaña, llena de temor, de angustias, de afanes y de ansiedad. Por eso que es importante conocer la salvación. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado la solución. En Génesis 3:15 tenemos la solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y vamos a conocer más de esta promesa de salvación. Vamos a continuar con los estudios bíblicos todos los miércoles para poder enseñarte cada palabra. Dios no solamente prometió en Génesis 3:15 salvarnos, sino también anunció a través del profeta Isaías en 7:14 que van a ser un niño. Y acá lo dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el libro de Mateo capítulo 1, versículos 21, 22 y 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué es importante la salvación? Necesito a Jesús porque Él es el Salvador. Porque solo a través de Él Dios estará conmigo. Entonces el pacto se restaura. Solo Jesús es nuestro Salvador. Solo Jesús llegó a la cruz para salvarnos. Solo Jesús fue engendrado por Dios. Solo Jesús es el Mesías. Solo Jesús es Emmanuel. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios porque estás entendiendo por qué es importante la salvación. Todos los miércoles vamos a ir enseñando para que puedas entender y se cumpla Mateo 28, 18, 19 y 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y Dios nos promete que yo estaré con vosotros todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Gracias, familia, por este tiempo. Gloria a Dios por este momento. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, por enseñarnos, Señor, la verdad de la salvación. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Haz, Señor, que cada uno de tus hijos que está, Señor, mirando este video, que está atento a tu clase, Señor, se levante como tu discípulo, Señor. Que reciban las buenas nuevas, Señor, con una semilla poderosa y que den muchos frutos, Padre Celestial. Permite que podamos crecer para que se manifieste, Señor, tu obra verdadera y que tu nombre sea exaltado grandemente. Gracias, bendito Jesús, por llegar a la cruz y salvarnos. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por esta enseñanza. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.